Hola, buenas tardes, bienvenidos al recorrido de el Museo Palacio de Bellas Artes. Mi nombre es Aide Fuentes y soy historiadora del arte por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, el día de hoy yo voy a darles el recorrido para que conozcan sobre la historia, la construcción y un poco acerca de lo que se dedica el Museo Palacio de Bellas Artes. Cabe aclarar que yo estuve trabajando ahí un buen rato y más o menos tuve la oportunidad de conocer diferentes tipos de información para poder hacer un poquito más amena esta charla. Lamentablemente por cuestiones de coronavirus, pues no podemos utilizar las instalaciones, o bueno, por lo menos no es lo más conveniente. Afortunadamente, tenemos herramientas muy buenas, como en este caso los recorridos virtuales 360 grados. No todos los recintos tienen estos espacios, pero en el caso del Museo del Palacio de Bellas Artes sí los tiene. Y con eso podemos incluso tener un poco más de ventaja que en otras visitas, porque por ejemplo, si uno va a una visita guiada, no puede subir al techo, evidentemente, y tampoco puede accesar a muchos lados como parte del visitante. Y en este caso podemos tener más control y muchísimo más alcance para ver cosas que en una visita normal pues usualmente no tendríamos acceso. Espero que que les interese mucho este tema y bueno, sé que por cuestiones de la grabación no puedo contestar sus preguntas. Espero que para la próxima sesión pueda yo hacer una transmisión en vivo para poder contestar preguntas y sobre todo me gustaría que esta visita fuera pues una manera también de animarlos a ustedes a asistir en dado caso que ya se puedan abrir los espacios y esté seguro para todos. Es un espacio que tiene mucha historia. Como tal, es el primer museo de arte que hubo en la Ciudad de México y realmente es un emblema, por así decirlo, de lo que es la Ciudad de México. Es uno de los espacios más importantes que podemos encontrar aquí y también eh, tiene, digamos que es un punto de cruce entre dos momentos importantes de la historia de México. Primero con el Porfiriato y posteriormente ya con el movimiento revolucionario que a pesar de que tenían diferentes maneras de entender la política, pues decidieron conservar el espacio y darle cierto renombre, también parte de una identidad como mexicanos. Eh, También es un lugar que ha tenido presencia para albergar a las más altas figuras de la cultura mexicana. Por ejemplo, tenemos, aquí estuvo, sobre todo en el teatro, muchos actores de diferentes áreas. Por ejemplo, el caso más conocido recientemente pues fueron los servicios funerarios de Juan Gabriel y de José José, pero también aquí, por ejemplo, el ballet de Amalia Hernández tiene sus eventos cada fin de semana y los miércoles también, y es un espectáculo de talla internacional que también nos representa como mexicanos. Entonces realmente es un espacio muy interesante porque también no solamente estamos viendo un solo tipo de edificio, sino que estamos viendo un museo y un teatro a la vez. Eso es muy importante porque a veces pensamos que eh, todo Bellas Artes es un complejo único y sin divisiones, pero nada lejano de eso. Tenemos lo que es el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Teatro del Palacio de Bellas Artes y también el Museo Nacional de Arquitectura. Entonces, como tal, tenemos dos museos y un teatro, una zona de espectáculos que nos puede dar una idea de la cantidad de cosas culturales que podemos ver, ¿no? Eh, Voy a intentar que la visita sea lo más fluida posible y bueno, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la vista frontal del palacio.
Originalmente, el lugar que ocupaba este recinto no siempre fue pensado para ello, sino que antes del palacio se encontraba el Teatro Nacional, que tuvo su auge, sobre todo en el siglo XVIII, con Santana, por ejemplo. Para que ubiquemos un poco en la historia de México, el presidente Santana tuvo la oportunidad de tener el Teatro Nacional, pero debido a los diferentes conflictos que hubo en cuanto a pues diferentes guerras y demás, además de que pues no había tanto presupuesto, el Teatro Nacional poco a poco fue deteriorándose. Entonces, el espacio como tal ya no podía realmente ser habitado como un lugar para el tipo de cosas que se pretendían hacer culturalmente hablando. Entonces, cuando justo don Porfirio Díaz se encontraba en la presidencia, en 1910 se iban a conmemorar los 100 años de la independencia de México. Entonces, él hizo todo un proyecto, no solamente para Bellas Artes, sino también para otros recintos importantes de la ciudad. Por ejemplo, tenemos lo que es el Museo de Antropología o el Palacio Postal, que se encuentra justo aquí al lado del, del Palacio de Bellas Artes, y realmente hizo todo un programa arquitectónico para renovar la ciudad, para hacerla mucho más atractiva, dado que ahora pues tenían todo el centro, o por lo menos toda la atención del mundo. Estaba teniendo un desarrollo diferente y una forma también de llamar al mundo a venir para acá, pues era hacer creer a la gente que éramos de primer mundo. Y bueno, en este momento lo que más estaba de moda fue esta onda francesa. Realmente aquí hubo una gran influencia de lo que fue la Belle Époque o la Bella Época en Francia. Y bueno, realmente había como una vanagloria por parte de los franceses. Todo tenía que ser francés en la ciudad. Y bueno, no fue la excepción el Palacio de Bellas Artes. Entonces, como tal, se hizo un concurso para ver quién iba a ser el encargado de llevar a cabo la construcción del Palacio de Bellas Artes. Y entonces, el ganador de ese proyecto fue el arquitecto italiano Adamo Boari. Adamo Boari ya había estado en México haciendo otro tipo de construcciones, por ejemplo, el Palacio Postal, que para que nos demos una idea, porque para eso tenemos este mapa, el Palacio Postal se encuentra de este lado. Es igual un espacio muy bonito, muy ecléctico, en el sentido de que mezclan muchas cosas y muchos estilos. Y bueno, de alguna manera eso ayudó a que sintieran, o en este caso pudiera ganar, ahora sí que el lugar del proyecto, que eso es muy importante. Entonces, Adamo Boari lo que hizo, ay, creo que se movió un poquito, lo que hizo fue pensar bueno, viajó por toda Europa porque el objetivo de hacer este espacio no era solamente renovar el Teatro Nacional, sino también, más bien, el hecho era destruir por completo el Teatro Nacional y hacer una cosa completamente nueva. Entonces, él lo que hizo fue ir a diferentes partes de Europa, a Viena, a París, para inspirarse en los edificios que se encontraban ahí, que eran de la misma índole. Por ejemplo, estaba la Ópera de Garnier, o algunos edificios vieneses, y digamos que la moda en ese entonces era un cierto estilo artístico llamado Art Nouveau o el nuevo arte decorativo moderno. ¿En qué consiste el Art Nouveau? El Art Nouveau es un estilo predominantemente para los edificios, para algunos elementos como cepillos o muebles o demás, que fue una reacción a la academia, como que la academia era demasiado rígida en sus reglas y esta corriente artística fue una respuesta contraria a eso. Entonces, lo que se hizo fue intentar buscar que los objetos fueran
útiles, pero también fueran estéticos, fueran bellos. Entonces, lo que se va a buscar es que sean figuras pues muy orgánicas, como la naturaleza, que pongan arbolitos, que pongan animalitos, todo ese tipo de cosas, pero que también tengan una utilidad. Entonces, lo que hizo Adamo Bovary fue inspirarse en la ópera de Garnier en Francia para hacer el palacio. Todo el Palacio de Bellas Artes está hecho en su mayor parte de mármol, tanto de Carrara en Italia como también de algunas partes de la República Mexicana. ¿Ustedes, por ejemplo, saben cuánto pesa todo el complejo del Palacio de Bellas Artes? Es una pregunta bastante amplia y seguramente habrá muchas respuestas. Y bueno, voy a ayudarles un poco para que sepan más o menos como cuánto podría ser. Vamos a movernos un poco hacia la derecha. Y tenemos en esta parte de acá, voy a abrirlo un poco. De este lado tenemos lo que es la Torre Latinoamericana, que, bueno, evidentemente no es del mismo año que el Palacio de Bellas Artes, es más moderno, pero para que se den una idea, eh, la Torre Latinoamericana pesa, y es de acero inoxidable y vidrio, pesa alrededor de 27.000 toneladas. Evidentemente el acero y el aluminio son mucho más ligeros que pues el mármol. Entonces, digamos que para que tomen una idea de ese parámetro, como cuánto podría llegar a pesar nuestro querido Palacio de Bellas Artes. Y bueno, entonces, eh, ¿cuál sería esa respuesta? La respuesta es que todo el complejo del Palacio de Bellas Artes tiene un peso de 87.000 toneladas. Eso en una zona que está llena de lagos, que tiende a hundirse, pues no es una muy buena idea. Y de hecho, a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos para hacer buenos cimientos y que no se hundiera, eso no evita que cada año el Palacio de Bellas Artes tenga un hundimiento de más de 5 centímetros. Así como todo se está hundiendo en la Ciudad de México, pues todavía más acá, ¿no? Evidentemente fue una de las primeras o los primeros obstáculos que tuvo Adamo Boari al momento de crear el complejo de Bellas Artes. La construcción inició en 1904. El plazo para concluir las obras fue de 4 años, o sea, Adamo Boari en su proyecto tenía vislumbrado que iba a durar 4 años de construcción. Sin embargo, en la realidad, solamente se pudieron hacer toda la finalización del proyecto 34 años después, 30 años después, perdón. Esto por una cuestión muy importante. Eh, Fue encargado para en 1904, pero lo que sucedió en 1910 fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no solamente afectó de manera política en el país, sino en todos los rubros de la ciudad. Y uno de ellos fue pues en el Palacio de Bellas Artes. Como Adamo Boari fue contratado por el presidente en ese entonces, Porfirio Díaz, se consideró que Adamo Boari era un enemigo de la nación, por lo cual se le destituyó del cargo y la construcción del Palacio de Bellas Artes se detuvo. Fue muy triste porque él regresa a Italia, que es de donde es, y nunca pudo volver a, a México para poder concluir su obra, a pesar de que hizo mucha correspondencia hacia los líderes mexicanos en ese entonces, nunca se le permitió regresar y mucho menos tener la oportunidad de poder construir, o sea, terminar de construir el palacio. Lo único que él alcanzó a hacer fue como tal la parte externa del palacio. Eh, la parte externa literalmente solamente pudo cerrar el edificio, pero evidentemente hacía falta que se utilizara o se hiciera algo por la parte de adentro, ¿no? Entonces, no fue sino hasta 1929 que se reanudaron los trabajos.
esta vez no con la dama Bovary, sino con uno de sus alumnos preferidos, el discípulo más grande que tuvo, a Bovary, que fue Federico Mariscal. Federico Mariscal ya era mexicano, por lo tanto no había como ese problema que pues fuera como algún enemigo del Estado o algo así. Digamos que ahorita todo el mundo era nacionalista y todo el mundo apoyaba a los mexicanos. Entonces, Federico Mariscal era el mejor candidato para eso. Así que lo que hizo Adamo Bovary fue pues dejar esa construcción en manos de su discípulo. Sin embargo, como podrán ver, de 1904 a 1929, pues ya pasó bastante tiempo. Entonces, para ese entonces, el Art Nouveau pues ya no estaba en boga o ya no era lo más nuevo. Y lo que sí estaba de moda es el Art Deco, que lo vamos a ver. Entonces, el Art Deco tiene más que ver con una cuestión más industrial, más sofisticada y hasta cierto punto más rígida o geométrica. Lo vamos a ver porque visualmente hay una diferencia muy grande. Y entonces, podemos ver aquí que convergen dos estilos muy diferentes, pero al mismo tiempo se complementan. Entonces, realmente no se ve tan, tan radical el cambio. Porque al fin y al cabo el Art Deco y el Art Nouveau pues no son tan separados históricamente. Entonces, como que de alguna manera se ayudaron mutuamente. Y bueno, eh, permítame un momentito. Entonces, de 1932 a 1934 se transformó para que funcionara como Foro Nacional de las Artes Plásticas y Escénicas. A pesar de que todavía no estaba terminado de construir, ya se presentaban ciertos espectáculos en este espacio. Y finalmente, en el 29 de septiembre de 1934, de hecho hace poco pues el Palacio cumplió años, Bellas Artes se inaugura como un recinto único en su género. Y de hecho, para su inauguración lo que se hizo fue una obra de teatro. La obra de teatro que se utilizó para inaugurar el espacio fue La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Y muchas personalidades del mundo artístico estuvieron ahí. Por ejemplo, una de las más importantes, mucha gente cree que fue Frida Kahlo, pero no. Frida Kahlo asistió a esta inauguración, pero realmente fue opacada por otra mujer llamada Dolores del Río. ¿Por qué la opacó esta mujer? Porque, bueno, simplemente esta mujer, Dolores del Río, fue una actriz mexicana, pero no cualquier actriz. Fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood. Entonces, pues evidentemente todas las miradas estaban sobre ella. Pero pues, para que se den una idea, la crema de la crema, lo más importante del mundo artístico se encontraba en ese momento. Y fue entonces que ya empezó a funcionar como el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente, cuando se creó el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, fue que se inauguró también el museo. Entonces, tenemos lo que es el palacio, que como tal se refiere al teatro, y después tenemos lo que es el Museo Palacio de Bellas Artes, que se refiere eh, a lo que es como artísticamente hablando para las artes plásticas, visuales y demás cosas, como un museo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar poco a poco algunos elementos interesantes de la fachada del palacio. Aquí tenemos una vista frontal de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, em, también hay un gran simbolismo entre todas estas figuras que vamos a encontrar aquí. No todas fueron hechas por Adamo Bovary. Adamo Bovary solamente se dedicó a hacer la construcción del edificio, pero todas las esculturas y todas los adornos que vamos a ver aquí fueron agregados por otros artistas. Vamos a ver cuáles son. Lo primero que podemos, o lo que nos llama la atención, como es arriba, es esta imagen. Digo, la foto es un poco borrosa, pero bueno. En la parte superior,
justo en la triple cúpula, que es como lo que más llama la atención del espacio, hay un grupo escultórico, es decir, varias esculturas en bronce sobre la cúpula principal, que se encuentra de este lado. Este grupo escultórico fue realizado por el artista húngaro Géza Marotti y lo realizó en Hungría. ¿En qué consiste este grupo escultórico? Pues, bueno, la imagen no nos promete mucho, pero créanme que tenemos una mejor imagen que si lo viéramos en vivo. Lo que se ve aquí son un grupo de 4 mujeres que son la representación del drama, el drama lírico, el drama épico y la poesía. Son 4 mujeres que rodean este espacio. En la parte superior tenemos a un águila devorando a una serpiente, que en este caso no es la misma de la bandera o de la bandera actual, sino que refiere a el símbolo o el escudo que se utilizaba en el régimen porfirista. ¿Por qué? Porque en el caso de este régimen, el águila tiene las alas extendidas. Por ejemplo, el actual las tiene recogidas, es algo muy diferente. Y bueno, uno pensaría, porque pues realmente no nos deja mucho la vista, que en lo que está posado esta águila es el mundo, porque es un elemento esférico. Pero no, realmente si pudiéramos ver la escultura un poquito más cerca, veríamos que no es el mundo, sino que es una bola de nopal. De alguna manera, Gesa Marotti, tomen en cuenta que es extranjero, consideró que esta era una representación del mundo o de la nación mexicana. El hecho de que se encontrara esta águila en la parte de arriba simbolizaba que era México abriéndose al mundo. Pues realmente con este espacio, México se está dando a conocer de forma internacional y de alguna manera era el principal propósito de este edificio. Entonces tenemos como tal esta primera escultura. Después, mm, tenemos aquí abajito, justo en la parte de, como en el primer arco, bueno, 4 esculturas como tal. Estas 2 son ángeles que custodian a 2 individuos, un hombre y una mujer. En este caso, el hombre y la mujer son alegorías. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es una personificación de un valor. Por ejemplo, la justicia. La justicia como tal siempre es representada como una mujer con los ojos vendados y con una balanza. Esto no quiere decir que esa mujer en la vida real exista, pero lo que quiere decir es que es una manera de representar a la justicia en forma de una persona. Es lo mismo en este caso. En el caso del hombre, el hombre simboliza o es la alegoría de la inspiración y la mujer es la alegoría de la música. Ambas esculturas fueron hechas por otro escultor italiano llamado Bistolfi. Bistolfi también hizo las esculturas que se encuentran en esta parte como central del edificio, que es, por ejemplo, donde dice Palacio de Bellas Artes. Voy a ver si se puede acercar un poco más. No, creo que no se puede, pero bueno. Lo que podemos ver aquí es a una mujer en la parte del medio, rodeada de diferentes figuras. De este lado, digamos que harán un poquito de acto de fe porque realmente la imagen no se ve muy bien, pero de este lado tenemos algunos individuos que son, bueno, en este caso, esta mujer es la alegoría de la armonía, porque recordemos que es un espacio artístico musical, entonces es importante mencionarla, la armonía. Y la armonía se encuentra rodeada por lo que el escultor consideraba que eran los estados del alma musical. Del lado izquierdo tenemos los estados negativos, como fuera el dolor, la ira, y de este lado, del lado derecho, tenemos los estados del alma musical positivos, como puede ser la alegría, paz y amor. Entonces, pues tenemos eso. Em, y como tal, el deber del músico es mantener en armonía, en concordancia
estos estados del alma. Por eso es que la armonía es lo más importante dentro de la música. Y tanto la inspiración como la música y la armonía, las tres conforman un conjunto escultórico llamado la sinfonía. Sé que son muchos términos, pero espero realmente que haya quedado claro. Son esculturas que se hicieron principalmente y por encargo para este espacio. No todas las esculturas que se encuentran aquí son específicamente para este espacio. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Espero realmente que se pueda ver, porque ahora vamos a ir por abajo. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver en lo que es, déjenme ver si puedo poner, eh, no, no se puede. En este caso tenemos más esculturas referentes a diferentes cosas. A Adamo Boari le interesaba mucho representar a la cultura mexicana. Sin embargo, era una cultura mexicana como muy basada en la época prehispánica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver elementos como un guerrero águila o el guerrero jaguar o la serpiente, que es un símbolo importante en la época prehispánica. Y bueno, hay un elemento muy interesante que se encuentra de este lado, que igual los invito. Esta es una de las puertas laterales del palacio. Y aquí en esta parte hay una decoración que correctamente o arquitectónicamente se le conoce como mascarón, que es como una especie de máscara que puede ser de alguna persona, animal o cosa, sobre todo un animal. Y en este caso, bueno, por ejemplo, en la otra puerta que es paralela, hay un guerrero águila. Y en este caso no. Es la única puerta que en lugar de tener un guerrero águila o jaguar, tiene un perrito, como de raza cocker. ¿Esto qué tiene que ver con el palacio? Bueno, Adamo Boari, el arquitecto, tenía una perrita llamada Aida. Y Aida siempre lo acompañaba a la construcción todos los días. Lamentablemente la perrita murió antes que Boari, y Bistolfi, el señor, el escultor que hizo las esculturas que vimos de la armonía, quiso hacerle un homenaje a su amigo Boari y plasmó la cara de la perrita Aida en estos espacios. Entonces, es un homenaje a esta perrita, fiel compañera de Boari. Y bueno, como pueden ver aquí, eh, hay muchos elementos importantes. Solamente para las personas que no lo conozcan, vamos a hacer como una vuelta. Esto, por ejemplo, lo que vemos aquí es parte del teatro. Fue una gran obra de ingeniería y una innovación en ese sentido, porque, por ejemplo, Boari le interesaba, uno de los principales problemas del teatro era que se incendiaba constantemente, porque en esa época no había energía eléctrica, sino que todo se hacía con candelabros, con velas, y pues los incendios estaban a la orden del día. Entonces, lo que se hizo aquí fue un sistema de tinacos para que en cualquier momento hubiera un accidente de ese tipo, se pudiera utilizar ese agua para apagarlo. Entonces, era muy innovador en esa época. Vamos a ver lo que es la parte de atrás. Les digo que eso es como una de las ventajas de este recorrido virtual, porque son lugares que en la vida podremos entrar como visitantes. Ni siquiera yo que trabajé ahí pude entrar ahí a verlo. Tenemos lo que es la vista poniente, que es la que da hacia la Alameda. Y bueno, más o menos como este recorrido, podrán verlo. Y bueno, para que hacerles más preámbulo, sí podemos entrar ya al palacio. ¿Les gustaría entrar? Vamos ahí. ¿Cómo la ven? Es una vista completamente diferente a lo que estábamos viendo en el exterior. Eso es porque fue otro arquitecto el que se dedicó a construir este espacio.
¿Recuerdan el nombre? Exactamente, Federico Mariscal. Federico Mariscal, este arquitecto, gran discípulo de Boari, si bien aprendió mucho de su maestro, pues evidentemente como cualquier alumno, pues tienen sus diferentes pensamientos o propuestas. Entonces, lo que se hizo aquí fue una decoración Art Deco. ¿En qué consiste el Art Deco? Como ya les comentaba, es un estilo que quiere tener un poco más esta onda como industrial. Por ejemplo, piensen en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue presentada en la Exposición Universal, que fue una exposición en donde todos los países daban a conocer lo mejor de sus lugares. Y bueno, la Torre Eiffel fue creada en ese contexto, pero vean que tiene la Torre Eiffel como esta cosa industrial, pesada, de herradura, entonces, bueno, de hierro, perdón. Entonces, era como esa idea, pero también se intentaba mezclar cierta sofisticación, que fuera elegante. Y en este caso, para el Art Deco, la elegancia son las líneas rectas y figuras geométricas, que si se dan cuenta es completamente diferente a lo que estaba manejando el Art Nouveau, que eran figuras más orgánicas, redondeadas, curvilíneas. Y bueno, también aquí podemos ver otro elemento importante que hace la diferencia, es el color. El color aquí es completamente diferente. Allá teníamos el mármol blanco. Lo que tenemos aquí también es mármol, pero de colores. Yo no sabía que existían mármoles de colores hasta que conocí el palacio. Por ejemplo, tenemos aquí mármol rojo, mármol negro, más acá era el mármol rosa. Por ejemplo, el mármol rosa y el mármol negro sí eran eh, procedentes de Italia, pero por ejemplo el mármol rojo no. El mármol rojo es de Puebla. Para que vean que también aquí tenemos diferentes tipos de mármol y de muchos colores. Vamos a movernos a la izquierda. Usualmente cuando ustedes entran al Palacio de Bellas Artes, esta es la entrada, de este lado se encuentra la taquilla del museo, de este lado se encuentra la taquilla del teatro. De este lado tenemos una tienda de recuerdos. Eh, de este lado también tenemos otra taquilla para el teatro. De este lado tenemos lo que es el Rincón del Tiempo, que es una mini exposición permanente donde podemos ver un poco y conocer también un poco más de la historia de Bellas Artes. Porque evidentemente Bellas Artes tiene varias exposiciones internacionales, pero siempre toma en cuenta su historia. Entonces, en el Rincón del Tiempo podemos ver no solamente el momento en el que se construyó el edificio, sino también el tipo de espectáculos que se encontraban ahí y quiénes fueron los que pisaron el escenario como tal. Y bueno, es también muy, muy interesante. Eh, Vamos a entrar, a subir al edificio. Evidentemente también esto es un alivio porque no se imaginan la cantidad de escaleras que hay que subir. Como ahora se está hundiendo, hay que subir y subir y subir cada vez más. Vamos a subir estas pequeñas escaleras y entramos a lo que es el lobby superior. Como les comentaba, a pesar de que tenemos un estilo arquitectónico francés, se intentaban incorporar elementos de lo que se consideraba la cultura mexicana, que en este caso, como les comentaba, es pues todo lo prehispánico. Y lo podemos ver en muchos elementos de la arquitectura. Uno de ellos son las mismas escaleras. Como pueden ver, digo, aquí nos encontrábamos antes, subimos escaleras, hay un pasillo, subimos escaleras y hay otro pasillo, como una especie de base. Eso recuerda mucho a las pirámides, por ejemplo, como en Chichen Itza, Teotihuacán o Tajín. Eh, en este caso, las pirámides lo que hacen es ir como en diferentes escaleras, base, escalera, base, y es lo que quería reflejar Federico Mariscal con esta construcción.
También, por ejemplo, tenemos otro elemento importante que justo después de subir diferentes escaleras, tenemos lo que es la entrada al templo. Pero en este caso no es un templo, sino es como tal la entrada al teatro. Es como una metáfora de que el teatro es un lugar sagrado. Y también dentro de este momento tenemos otros elementos como este mascarón, que este mascarón hace alusión a el dios de la lluvia, en este caso Tlaloc. Y también tenemos aquí elementos de agua, que son como pequeños mascarones, que hacen alusión también a Tlaloc, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos otros elementos aquí. Uno de los elementos importantes o como los más notorios es el agua. Ya lo vimos con el mascarón de Tlaloc, pero también hay en otros elementos. ¿Ya se fijaron en dónde? Exactamente, las lámparas. En este caso voy a acercarme un poco a lo que son las lámparas. Como pueden ver, tienen figura como si fuera una fuente borbotante. Entonces, es una manera en la que el Art Deco incorpora los elementos naturales, pero con elementos geométricos o rectos. También, por ejemplo, podemos ver que hay unas cascadas aquí. En este caso son estas, las cascadas. Aquí tenemos la otra. Damos la vuelta y aquí también es la otra. Y bueno, vamos a dar movimientos. Esta es la triple cúpula, la que veíamos en la parte superior. De este lado podemos ver que es un elemento solar, como que el centro del sol es lo más importante de este espacio. Y como podrán ver, la triple cúpula no toda está recubierta. Esto es porque, bueno, de este lado el palacio sufrió un incendio. Sin embargo, como está protegido por el INAH y es patrimonio de la humanidad, como tal, no puede tener ninguna modificación eh, o reparación que realmente lo transforme en otra cosa. O sea, realmente no pueden hacer ninguna restauración que modifique como tal el espacio. Entonces, por eso es que se dejó de alguna manera como pelón por aquí y no se recubrió como en las otras dos cúpulas. Y bueno, aquí tenemos este espacio. También hay que tener como elemento importante la música. Recuerden que es un espacio cultural y en este caso, ¿dónde vemos representada la música? En la decoración de los mármoles, que hacen alusión a un piano. Entonces, como tal, estamos parados en un piano gigante. ¿Qué tal? ¿Y cómo les parece? Vamos a subir. Esta se llama la Sala Internacional. Usualmente se ocupa para exposiciones, es como una especie de extensión de las salas o de las composiciones, disculpen, de las composiciones, o de las exposiciones en general. Permítanme un momentito. Entonces, y bueno, también es muy importante ver, bueno, como tal es un espacio. Digo, ahorita está cerrado, bueno, siempre está cerrado, pero usualmente por esta puerta es por donde accesaba el presidente al palco presidencial, que ahorita que entremos al teatro lo vamos a ver. Y como pueden ver, está ricamente decorado con elementos como el candelabro y aquí en este caso, pues, los espacios de mármol, ¿no? Como pueden ver aquí en lo que son los pasillos, tenemos diferentes murales, por acá también. Aquí tenemos lo que es el cancel dorado, que el cancel es como una especie de puerta que da entrada a lo que es el Museo del Palacio de Bellas Artes. Vale, vamos a verlo para que no se queden sin ver. Esta es una de las salas de exhibición conocida como la Sala Nacional. Ustedes, por ejemplo, cuando entran al museo, entran por aquí por el cancel, pueden entrar a la Sala Nacional o subir por las escaleras para el segundo piso. Y en este caso, por ejemplo, en este pasillo, en lo que es el primer piso, podemos ver dos murales importantes que son elaborados por Rufino Tamayo.
Y vamos ahora, subimos a lo que es el segundo piso. El segundo piso, como pueden ver, es muy impresionante, es mucho más amplio. Y aquí podemos ver la colección de 17 murales que son, así que por encargo, para el Museo del Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, el que podemos ver aquí es elaborado por Diego Rivera. De este lado podemos ver por otro mural de Jorge Camarena. Y vamos a ver el otro. Este mural está realizado por David Alfaro Siqueiros. Un poco más para acá. Del lado oriente, o digamos que enfrente del mural de Rivera, tenemos el mural de Catarsis, que es de José Clemente Orozco. Aquí tenemos diferentes paneles, son 5, pues un polimural porque son 5, también de Diego Rivera. Y de este lado, vamos a darle un poquito una vuelta, tenemos otro mural pequeño que es elaborado por Roberto Montenegro, considerado el primer muralista. Y de este lado también tenemos otro mural, bueno, son dos en realidad, pero se corresponden. Entonces, por ejemplo, es elaborado por David Alfaro Siqueiros también, y este también. Me las estoy pasando rápido porque en general tendremos que tener otro recorrido con respecto a los murales y realmente no me gustaría extenderme porque literalmente es otro recorrido que se hace diferente y hay mucho que hablar de ellos, pero me gustaría que los conocieran, que los vieran. Son obras increíbles y la verdad es que vale la pena conocerlo. En este caso, de este lado, hay como, no sé si pudieron ver, ahora vamos a ver, por ejemplo, por acá, vamos a darle la vuelta, por aquí. De este lado, lo que sería esta escalera, nos comunicaría lo que es el tercer piso, que es el Museo Nacional de Arquitectura. Como tal, eso ya es, digo, aunque es parte del edificio, como no es parte del Museo del Palacio de Bellas Artes, no está como tal el recorrido. Ustedes pueden visitarlo cuando quieran, pero pues se tienen que subir hasta allá. Y como tal, sería otro museo. Entonces, por eso es que no aparece en este recorrido virtual. Y bueno, vamos a ver cuál nos... Ah, bueno, para que lo conozcan también, vamos a ir abajo. Este es el restaurante que se encuentra de ahí donde nos encontrábamos, de la parte izquierda. Es un buen lugar para pasar el rato. Aquí también por este lado tenemos otras salas. La sala Paul Wasteman, que usualmente también se ocupa para exposiciones. Y bueno, y también del otro lado, en contraposición al restaurante, tenemos lo que es la librería, que si ustedes quieren comprar libros de arte, este es el espacio ideal. Es una librería de parte de la Educal y aquí encuentran mucho material al respecto. Y también de este lado tenemos la sala Justino Fernández, que es igual a la otra que vimos. Son dos laterales que como tal hay muchas salas aquí para poder pasar. Aquí tenemos una de las entradas al teatro. Y bueno, supongo que todos están esperando a el plato fuerte de esta exposición. Bueno, en general todo es muy bello, pero también otro espacio importante es el teatro. Que bueno, yo ahorita los voy a llevar a por ahí, pero si ustedes, bueno, no sé cómo sea ahora, pero por lo que tengo entendido, si ustedes quieren visitar el teatro, no lo pueden hacer como en el museo que tiene cierto horario. O sea, por ejemplo, el museo abre de 10 a 5 de la tarde. En el caso del teatro no, el teatro no puedes visitarlo cuando tú quieras. Hay ciertos días. La última vez que yo fui fue de los miércoles y los viernes a la 1 había un recorrido
y a la 1:30. Entonces, es el momento en el cual ustedes pueden visitar el teatro sin tener que pagar por algún espectáculo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, mientras está ese espacio, vamos a ver el teatro en este recorrido virtual. Como pueden ver, es un espacio completamente diferente. Vale la pena poder estar en este espacio. Lo que podemos ver aquí en lo que es la parte del escenario es la cortina de Tiffany, ¿sí? La compañía de cristales. Tiffany realizó esta cortina especialmente para el teatro y tiene un peso de 27,000 toneladas. Como pueden ver, bueno, aquí tenemos lo que es el espacio viendo del escenario para afuera, pero lo puse para que ustedes pudieran verlo más de cerca la cortina. Como tal está representando una escena campestre. Y lo que pueden ver aquí son los diferentes, son diferentes cristales coloreados y de color, aparte de que el cancel o lo que es la estructura está hecha en aluminio. ¿Para qué servía esta cortina? No es la clásica cortina de tela, por ejemplo, que vemos en los teatros. Esto es parte de las innovaciones que hizo Boari con respecto al teatro. Y una de ellas fue, ven que les comentaba que los incendios estaban a la orden del día. Bueno, lo que pretendía, además del sistema de tinacos que ya vimos, fue que si hubiera algún incendio, lo que hacía es que esta cortina cayera para que de alguna manera así fuera una protección para el público y no, pues no pasara a mayores, ¿no? Por eso es que es muy importante, además que es preciosa. Si dirigimos la vista hacia arriba, podemos ver la cúpula, que es como tal la cúpula del tercer piso. Bueno, aquí podemos hacer una vista de cómo se ve desde el tercer piso, o lo que le llaman la pajarera, porque pues sí, pareciera que ya estamos con los pájaros. Pero los quiero llevar aquí para que observen esta cúpula preciosa, igual que por Tiffany. Y lo que ustedes están viendo aquí representado es en el centro tenemos a Apolo, que Apolo es uno de los dioses griegos dedicados a la música y está rodeado por las 9 musas, estas mujeres que son custodias de las artes, de la danza, de la historia, de la poesía, de el canto, la música, y evidentemente en un espacio así pues tienen que estar representando y custodiando el espacio. Y bueno, de este lado lo que podemos ver, me gustaría también que viéramos lo que es en el segundo piso para que vean cómo se ve. Hay muchos espectáculos que pueden ver en Bellas Artes. Se cree que porque el lugar es demasiado fastuoso, una, no podemos acceder, y claro que sí se puede, y dos, los espectáculos son costosos. Ahora sí que hay para todos los bolsillos. Yo tuve la oportunidad de asistir, por ejemplo, al ballet de Amalia Hernández, y el ballet, por ejemplo, creo que costaba como 800 pesos el boleto o algo así. Pero también, por ejemplo, hay eventos que son completamente gratuitos o también que son por una módica cantidad. Eso ya depende mucho lo que ustedes quieran ver. También, por ejemplo, bueno, en un caso personal, también algo muy importante fue que, por ejemplo, en el ballet del Lago de los Cisnes, evidentemente se hacen ensayos y en los ensayos también se puede acceder de manera gratuita. Ahora, algo muy importante que podemos ver aquí es el palco presidencial. Como tal, es la mejor vista de todo el lugar y es por aquí por donde entra o entraba el presidente en su momento. ¿Recuerdan esta puerta? Es la puerta en la que se encontraba la sala internacional. A ver si la podemos ver. Aquí estaba la sala internacional y por aquí se accedía. Actualmente nadie puede pasar por ahí, es algo completamente prohibido, pero bueno, por aquí se está, es que me gustaría enseñarles, a ver si se puede ver, em,
A ver si les puedo hacer más zoom. Bueno, no se ve muy bien, pero a ver si de este lado la vista central. Ok, seguro sí. Ahí está. De este lado dejen hacerle un poquito más el acercamiento. Bueno, aquí está la cabina. Y de este lado sabemos que es el palco presidencial porque esta águila nos lo va a mostrar. Que recuerden que es el águila porfirista. Y bueno, en este caso, como pueden ver, es un espacio muy imponente, un espacio muy interesante. Aquí han estado diferentes personalidades del mundo artístico, no solo de lo que se considera como alta cultura, sino también pues de lo que se puede considerar como cultura popular, ¿no? Sin embargo, me gustaría terminar esta exposición mencionando que el Museo Palacio de Bellas Artes ahora tiene la misión de llevar el arte a diferentes partes del mundo. Bueno, sobre todo, no a diferentes partes del mundo, sino a diferentes personas. No, a veces lo que sucede es que la gente cree que el Palacio de Bellas Artes no se puede acceder porque es un espacio imponente, porque es enorme y porque, pues sí, o sea, es una cosa impresionante. Mucha gente lo ocupa como punto de reunión, pero poca es la gente que luego se atreve a entrar a todo el museo. Y yo los invito de verdad a que si cuando ya pase esta pandemia puedan visitarlo, puedan disfrutar de este espacio y va a ser muy, muy interesante para que vean también, porque a lo mejor muchos de ustedes eh, los llevaron cuando eran niños, o bueno, me ha tocado que incluso hay gente que tuvo la oportunidad de ver cómo se construía el Palacio de Bellas Artes, y pues sí, es como ser parte de la historia y que a pesar de eso, a pesar de todo lo que ha pasado al museo, pues seguimos adelante y sigue operando. Espero que les haya gustado bastante el recorrido. Sé que fue un recorrido bastante cortito, pero bueno, es un primer acercamiento, es una primera, como una probadita de lo que pueden ustedes encontrar en la ciudad. Y bueno, solo para decirles que, bueno, también soy la fundadora de Bitácora Espacial. Bitácora Espacial es una agencia cultural que se dedica a difundir el arte y la cultura a todas las personas y por eso es que ahora estamos haciendo este tipo de contenido para ustedes, para que lo disfruten, conozcan un poco más de la historia del arte y la cultura en México. Que tengan un excelente día y espero volverlos a ver, ya sea de manera virtual en otro recorrido o ya de manera presencial en un recorrido normal. Hasta luego.